vi la convocatoria en uno de los WhatsApp que tengo, alguien lo subió y dije, bueno, me interesó el tema, ¿no? Ah, perfecto. Perfecto. El tema de lo que es la guerra ahí en Medio Oriente, desde que empezó la guerra de Siria, o sea, ya estamos hablando de 10 años, ¿no? Que lo vengo siguiendo y bueno, estoy bastante al tanto de lo que ocurre y me llamó la atención que el Papa vaya para, para Irak, ¿no? Por eso me interesó el tema. Pero bueno, no me quiero anticipar. Los que van a hablar son ustedes, ¿no? Sí, te quisiera saber quién es la persona que está por coordinar esto, porque faltan más gente. Ahí está el Sheikh conectándose. Karim, el que coordina, como siempre, Carlito. No, pero tiene que haber un coordinador del Zoom. Y bueno, ya va a estar Karim ya. Aló. ¿Qué tal, Karim? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo andan los amigos? Bien, todo bien. Bueno, hoy es el lanzamiento, hoy el otro fue práctica. Sí, sí. Ahí estaba preguntando, Carlos, ¿quién coordinaba? Coordina el amigo Veraz. Ah, Trajimos el titular, sacamos suplente, trajimos el titular. está bien. Carlos, Miguel lo conoce. Muy buena persona, muy buena persona. Magnífico. Sí, es porque el coordinador es el... Estaba viendo las imágenes del Papa, no sé si ustedes llegaron a ver algo, ¿no? Yo sí. Ahí en Hispan TV, ¿viste? Lo vi en RT. En RT lo vi. Yo lo Buenísimo. vi en Spuni. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo vieron? Una Bien. transmisión Bien. muy importante, yo he visto. Sí. Le dedicaron horas. La visión positiva, la ves positiva, ¿cómo la ves? Bueno, nosotros lo vemos bien. Lo que mostraron, digo, lo que mostraron, ojo. No me refiero a nuestro análisis, sino a lo que ellos mostraron y cómo lo mostraron. Bien. Yo también. Yo vi una muy buena transmisión con muy buena tecnología. Me parece que usaron drones y otras cosas y se vio mucha gente en algunas rutas. Así que mira vos. fue bastante bien. Por lo RT la transmisión duró 2 horas y media. Ah, mira qué bien. En directo todo. ¿El Papa habló algo? Sí. Lo he visto solamente hablar con el primer ministro y después se dirige, creo que al palacio presidencial. No sé. Acá me dicen para empezar, ¿vamos? ¿Salimos? ¿Listo? Sí, señor. Instituto Geopolítica, Filosofía y Geopolítica 2021. Geopolítica y Filosofía 2021 es el nuestro, ¿no? No, siglo XXI. Siglo XXI. ¿Geopolítica y filosofía o al revés? Filosofía y geopolítica, yo no lo tengo. Filosofía y geopolítica. Ok, filosofía y geopolítica. Bueno, largamos. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, damos la bienvenida aquí en el Instituto de Estudios Filosóficos, Filosofía y Geopolítica 21, con los amigos y especialistas, el licenciado Carlos Pereira Mele, analista internacional, asesor y, digamos, especializado en temas de geopolítica, que tiene dossier geopolítico, el programa, y que, bueno, es muy conocido por todos en los medios, muy conocido en Latinoamérica,
y semana a semana seguimos sus análisis, sus comentarios a nivel mundial, y es un honor que, digamos, su membresía en el instituto, así como la del doctor Miguel Barrios, un gran analista internacional también, un hombre, bueno, que hoy, digamos, nos va a aportar muchísimo, porque es un hombre formado con nada menos que el gran maestro y profesor, el querido maestro Metol Ferré, y nos va a hablar de la visión, digamos, que desde esa mirada profunda del gran maestro Metol, asesor de nada menos que del monseñor Jorge Bergoglio en su momento, nos va a aportar también su visión de este viaje trascendente. Estamos con la Universidad de Teherán también, con el profesor Fauzel Hoshmandi, que nos acompaña, y él dejó un video grabado que nosotros vamos a pasar y vamos a aludir a sus conceptos que vertió en relación a la visita del Santo Padre, el Papa Francisco, nada menos que a Irak. Así que bueno, si les parece bien, vamos a comenzar. Vamos a dar la palabra al... no sé quién quiere empezar, doctor Barrios. ¿Cómo quieren que hagamos? Bueno, empiezo. En primer lugar, muy buenas tardes a los organizadores, al Instituto de Filosofía y Geopolítica 21, a la Universidad de Teherán, al Sheikh Karim Paz, al licenciado, amigo y geopolítico de gran importancia y trascendencia en América Latina, Carlos Pereira Mele, a todos los que están participando en este conjunto de reflexiones que vamos a realizar. Y bueno, a mí me parece que voy a ser lo más sintético posible. Creo que es muy importante porque este cambio o esta visita del Papa Francisco refleja lo que veníamos diciendo ya en Dossier y en otros medios, en que estamos viviendo un cambio epocal. Toda pandemia trae un cambio de orden, y este cambio de orden se vio en los hechos hoy con la visita del Papa a Irak. Podemos abordarlo desde el plano religioso y del plano geopolítico, muy sintéticamente. Desde el plano religioso es que ante una globalización de la indiferencia y un poder basado en las armas y en un discurso ambiguo y abstracto sobre un pueblo que se autoconsidera por la humanidad, un imperio que se autoconsidera que Dios lo designó para regir los destinos de la humanidad. Me refiero a la República Imperial de los Estados Unidos, a una globalización donde el 20% de la humanidad usufructúa el 80% de la riqueza del mundo, a esta globalización de la indiferencia. Solamente van a resistir aquellos pueblos que mantengan una identidad cultural basada en una ética y moral sustentada en la dimensión religiosa. La religión es la dimensión más profunda de la soberanía de los pueblos. No es ni el territorio, no es ni el agua, sino que diríamos, es la dimensión más íntima, espiritual, es la soberanía de los pueblos. Y en ese sentido, el encuentro, el viaje del Papa en un más allá de Turquía, que fue el primer viaje de Benedicto, y de Egipto,
que cuando fue muy importante su encuentro con el líder sunita, el encuentro en Irak con el mundo más convulsionado del universo cultural o de la civilización islámica, que está nucleada por un Estado como es Irán, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, tecnológico, pero también Irak como símbolo de un pueblo que había sido invadido en el año 2003 en ese esquema del bien contra el mal de Bush hijo, y ese pueblo que mantiene sus raíces soberanas con bases chiitas, liderado por el gran ayatolá Sistani, hoy dignamente se mantiene en pie, dignamente hoy veíamos como lo esperaban al Papa, como lo esperó el primer ministro, y cómo desde Occidente se observa deformadamente, porque en Occidente se dice que en realidad Irak es un nuevo vasallo de Irán, cuando en realidad Irak es un conjunto mayoritario del Islam chiita, y de los 12 imanes, 6 fueron martirizados en Irak, entre ellos el imán Hussein, está Ali, entre los, el primer sucesor directo de la gran casa del profeta, y la muerte o martirio del comandante Soleimani el año pasado, que toma un gran simbolismo profético. Esta visita del Papa, no muy bien entendida, por lo menos en la Argentina, y porque hay mucha oscuridad en la información, por intereses que afectan este viaje, el reencuentro de las 3 religiones monoteístas versus a ese imperio de ateísmo libertino, al decir Méthode Ferré, que solamente se sustenta bajo el poder de las armas y de un extremismo, a tal punto que el FBI reconoció ayer que Estados Unidos tiene un cáncer con metástasis de terrorismo interno. Digo esto porque se utiliza mucho la palabra terrorismo como sinónimo de chiismo. Nada más mejor que utilizar las propias palabras de Francisco hace 2 años, y hoy lo dijo nuevamente, en la reunión con clérigos cristianos. El terrorismo no es sinónimo de islamismo. Y lo otro que quiero destacar, y con esto terminar para ser didáctico, es que Francisco llevó a la práctica, y no por casualidad se transforma en uno de los líderes más importantes, religiosos, espirituales y políticos de la humanidad, su programa, que está muy bien en Evangelii Gaudium, o el Evangelio de la Alegría, en su primera exhortación apostólica y ratificada en la encíclica Hermanos Todos, de que el mundo debe ser un poliedro, que es una figura geográfica con caras planas, unidad en la diversidad, es decir, no un mundo uniforme, donde en esa uniformidad haya un poder que uniformice todo y anule los particularismos en función de una subordinación a un imperio. Y esto es lo que hizo él, porque el frente multipolar que está venciendo a la República Imperial y que fue atacado por todo un movimiento financiado por Trump, por Donald Trump. Esto es importante decirlo. Yo lo dije recién en RT, porque no se entiende a veces la figura de Trump,
y queda como que es el líder soberanista versus el líder globalista que sería ahora Biden o Biden. En realidad eso son categorías que inventaron ellos. Los dos son tan imperialistas y como sistema de partido único que hay en Estados Unidos. Entonces, Trump fracasó en la campaña contra el Papa a través de su mano derecha y estratega Bannon, y esa campaña de desprestigio se fue contra ellos mismos, y en este momento la alianza multipolar que está venciendo a la República Imperial, que lo veía el Papa como su principal adversario, se sustenta en las religiones monoteístas hijas de Abraham. Es decir, me refiero al Islam, al islamismo, me refiero al mundo cristiano ortodoxo. Él es el primero que se ve con el patriarca ruso, con el principal patriarca del cristianismo ortodoxo desde la división desde el año 1054, cuando se encuentra con el patriarca Cirilo en Cuba, y luego el catolicismo o cristianismo. Entonces yo creo que solamente, reitero, abordar a una globalización más equitativa, más justa, mejor distribuida, y donde el soporte sea la persona humana, no el individuo cosificado, con toda su dimensión de dignidad, es lo que debe constituir el diálogo que hoy se inicia y que ojalá la historia nos brinde el sendero que mañana nos darán el abrazo de Francisco con el Ayatolá Sistán. Eso es simplemente por ahora. Muchísimas gracias, doctor Miguel Barrios. Tu exposición se ajustó a tiempo, 10 minutos, pero llena de contenido, que daría para varios programas analizar cada una de las frases, pero sabemos que esto es así. Y bueno, así como el viaje del Papa es un primer paso que abre millones de pasos, este programa también es, digamos, en síntesis, es un análisis estratégico, geopolítico, filosófico, que sin duda va a ser sintetizado, va a ser, digamos, como una suerte de índice temático de temas fundamentales que, si Dios quiere y nos acompaña, vamos a desarrollar en otros programas. No queda más remedio, doctor Miguel, vos sabés que es así. Y vamos a escuchar entonces al querido hermano licenciado Pereira Mele, que bueno, es un hombre de mucho conocimiento. Le pido atención y vamos a beneficiarnos con su exposición. Por favor, Carlos. Bueno, muchas gracias, Karim. Exagerada tu presentación. Saludos a todos los presentes. Agradecimiento a esta invitación para el Instituto de Filosofía y Geopolítica Siglo XXI, a mi amigo y compañero Miguel Barrios, de tantas luchas sin sabores, pero también muchos sabores positivos. Bueno, lo mío, quiero encauzar mi exposición en lo más breve posible a este retorno de la geopolítica de las religiones. ¿Por qué digo esto? Porque la geopolítica, ustedes saben que es una ciencia que investiga el estado, la región, el espacio, dado ciertas características. Pero en los últimos años se había vuelto como a principios del siglo XX, cuando, con criterios de intelectuales seculares occidentales, se había dicho y se había profetizado la desaparición de las religiones, fundamentalmente después del triunfo de la Revolución Rusa de 1917. Se hablaba de un cambio total en las relaciones humanas y que las religiones declinarían. La modernidad, en síntesis, ha alcanzado a la mayoría de las dimensiones mundiales, pero ya desde hace varias décadas
está presente nuevamente el fenómeno del renacimiento de las religiones. Esto viene a ser, como ha dicho un autor por allí, que es la venganza de Dios. Este último renacimiento viene también al lado de lo que Miguel Barrio recién describía como un libertinaje, esto del liberalismo que hemos vivido, y que lo hemos vivido todos, que redujo, por ejemplo, a la geopolítica al área de las relaciones internacionales y al área de la defensa o seguridad. ¿Y todo por qué? Porque a partir de esa última globalización que se ha hablado, allí se plantearon elementos muy claros por parte del poder hegemónico que quiso instaurar una uniformidad global y para lo cual había que eliminar 3 elementos: el Estado-nación, la religión y la tradición y el nacionalismo. Esos elementos, para los cuales han tenido ideólogos, han tenido profetas entre ellos, como Huntington con su choque de la cultura, o el fin de la historia de Fukuyama, etcétera, etcétera, hemos visto que ha dejado de lado esta impronta tan humana que es el tema de la religión. ¿Y por qué es tan humana esta impronta? Y porque le da sentido de identidad a una nación, a una comunidad de naciones, incluso en algunos casos, a volver a tener identidad. Lo hemos visto a esto en 3 ejemplos. El mundo musulmán, fundamentalmente, que ha roto las fronteras de la geografía establecida por el sistema neocolonial cuando subdividió el Medio Oriente, por ejemplo, y que lo único que hoy en día más unifica a los pueblos de la región es a través del Islam y no de los criterios étnicos o geográficos. La revolución romántica de la que hemos hablado en otra oportunidad de Irán, en ese tercer mundo, forma parte de todo este despertar. También lo he visto en la India, donde también la modernidad quiso aplastar a la historia. Y hoy en día, el nacionalismo de Modi en la India es un claro reflejo también de la religiosidad hindú que ha vuelto a renacer. Y otro ejemplo que ha dado Miguel Barrios hace un ratito es el tema de Rusia. Rusia que tuvimos el año pasado, el anteaños, en el 19, hemos visto un resurgir de la iglesia ortodoxa con una creación, como ellos comentan, una iglesia nueva por día se funda en la Federación Rusa y también con un reverdecer de la juventud acercándose a esa iglesia. La iglesia en Rusia es lo que le está dando identidad, porque recuerden que es un gigantesco espacio geográfico con diferentes etnias, hasta diferentes usos horarios, hasta diferentes culturas, etc. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa le ha dado a esa estructura, de nuevo, esa esperanza de tener una identidad del ruso. Cuando decimos todo esto, también debemos reconocer que también ha sido fuente de muchas divisiones. El conflicto en la ex Checoslovaquia fue una clara demostración, o en el actual conflicto de Ucrania, pero también ha sido punto de unión y de fortalecimiento de lo nacional, que fue el caso de Polonia con el Papa Wojtyła, ¿no es cierto?, Juan Pablo II, que logró unificar ese país y ser la bandera contra el ateísmo comunista. O sea, tenemos todos estos elementos que hoy en día forman parte de un análisis serio de la situación, de un análisis no sesgado, tiene que ser una integración. La geopolítica es eso, es la integración de varias ciencias que llega para estudiar un caso específico. Y lo que hoy está realizando
el Papa Francisco es realmente un paso trascendental, porque hemos visto que luego de la invasión norteamericana al territorio iraquí, prácticamente se dividió en tres grupos religiosos, los suníes, los chiíes y los kurdos. Y esta presencia de el Papa viene también a amalgamar, a poder dar una palabra de aliento en estos tiempos en la que se ha logrado la derrota militar del mayor engendro maléfico que se creó en Oriente Medio, que es el ISIS, que justamente puso de capital de ese califato grotesco a la ciudad de Mosul, que va a ser visitada por su santidad en los próximos días. Allí, con el apoyo, reitero, de potencias extranjeras, fundamentalmente Estados Unidos y Norteamérica, y la ayuda de petrosmonarquía de la región, se intentó instalar un régimen criminal que obligó a miles y miles de cristianos a abandonar el territorio iraquí. Ahora, derrotado esto, ese escenario va a ser trastocado, a mi entender, por esta visita del Papa, que vuelve a funcionar a través de su criterio geopolítico, que es de la periferia al centro. El Papa Francisco le ha dado mucha más importancia a la periferia del cristianismo y a las periferias de lo que en una época se llamaba el tercer mundo sobre los países centrales. Y para ir finalizando, debo decirle que el Papa realizó 26 viajes a países en conflictos y mal llamado en su momento tercer mundo. 12 a la periferia de la Europa, a Bosnia, Bulgaria, Polonia, Grecia. Uno solo a un país central europeo, Francia. Y 3 a países del denominado primer mundo, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos. A lo que hay que sumarle, por supuesto, este diálogo interreligioso que ha establecido, que lo ha fortificado, como bien dijo Miguel, con la reencuentro con la Iglesia Ortodoxa rusa realizado en el encuentro de La Habana entre Kirill y Francisco, pero que también se ha visto reforzada con otros acercamientos con numerosos otros representantes religiosos de distintas comunidades para volver a tener los monoteístas un liderazgo en un mundo que necesita hoy más que nunca ética y moral en contra de un materialismo absoluto que solamente es, como dijo Miguel, un libertinaje. Esto es lo que yo veo desde una posición del análisis geopolítico de la trascendencia de este viaje de su santidad Francisco a tierras de Iraquí. Territorio que además es bíblico por naturaleza histórica. Muchas gracias. Gracias, Carlos Pereira Mele. Vos con tu exposición te contradecís porque vos dijiste que yo había exagerado y yo no exageré nada, hermano. Yo realmente, tu exposición es muy también importante. Y esto no es una declamación bonita porque estás ahí del otro lado o porque Miguel está del otro lado, sino Dios es testigo, daría para programas analizar los puntos que ustedes han tocado acá. Yo me voy a ocupar mi parte en este encuentro y después vamos a escuchar al profesor de la Universidad de Teherán. También quiero decir en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. Hay muchos temas para hablar, Dios quiere que me ilumine. En primer lugar, que el movimiento del Papa es un movimiento en línea con el plan de Dios en la historia, y aquí yo abro un paréntesis, porque el plan de Dios en la historia, para aquel que es teólogo, estudió el cristianismo y el islam y el judaísmo,
y la familia abrámica, el mensaje abrámico, es el gobierno del Creador en la tierra de grado, aceptado por propia voluntad, libremente por las criaturas. Mientras que el sistema en contra del plan de Dios es un sistema impuesto por la fuerza, sea el del faraón, sea el de Nimrod, sea el del César, sea el de Trump, lo que sea. Digamos, aquellos que imponen una visión por la fuerza. Nosotros estamos en la antesala, todos estos movimientos religiosos, estamos en la antesala de la realización de las profecías, tanto en la tradición cristiana, islámica, judía, de un tiempo en que la humanidad se irá reuniendo en torno a la identidad original, primaria y fundamental, que es el señorío de Dios, cuyo gobierno o plan de Dios o gobierno de Dios en la tierra es un gobierno de fraternidad, de hermandad, de familia humana reconstituida, de solidaridad, de eliminación de la pobreza, etcétera, etcétera. De modo que la clave del Papa Francisco cuando habla de todos hermanos, con esa consigna viene a Irak, es decir, la globalización, pero no la globalización del 20% que acapara riquezas, que impone por la fuerza y que elimina las identidades particulares, sino la globalización, que es un fenómeno imposible de detener. O sea, la aldea global, la comunicación, el transporte nos lleva a la unidad, necesariamente nos empuja a la unidad. El tema es qué espíritu tiene esta unidad, y aquí Francisco habla de la unidad de la fraternidad. Muy bien, en la unidad de la fraternidad, en la globalización de la hermandad, la solidaridad, la justicia, la paz, el amor de una familia, en definitiva esto es la familia humana, que señala Francisco, los abrámicos tienen que dar el ejemplo porque son los judíos, cristianos y musulmanes, son aquellos que creemos en que efectivamente somos una familia, no es una mera declaración. El Papa fue recibido en Bagdad con una frase islámica del Imam Ali, sucesor del profeta, que dice: los humanos son dos, o son hermanos en tu religión o son hermanos en tu condición humana, es decir, son hermanos sí o sí. Son hermanos conscientes, creyentes, que creen que son hermanos realmente de un padre y una madre común, o bien son hermanos porque son seres humanos. Digamos, no hay escapatoria de estas dos posibilidades. Muy bien. Nosotros en las tradiciones tenemos que Jesús y el Mahdi, el descendiente del profeta, vienen a llenar la tierra de justicia y paz, como es el anhelo profundo de la humanidad. Para que esto se desarrolle de forma libre y de forma, digamos, voluntaria, sin imposición, tiene que haber una preparación, y eso es lo que estamos viendo hoy. Es decir, tienen que acercarse las tradiciones abrámicas en primer lugar y dar el ejemplo. Lo que se dijo acá del encuentro ortodoxo católico en Cuba, nada menos que en Cuba, es una síntesis de lo que vengo diciendo, es decir, la unión de cristianos, dos fuerzas tremendamente poderosas, pero que si se quiere hoy no están en la cima total del poder. Recién Rusia se está reconstituyendo. Entonces llegaron a decir el fin de la historia, creyeron que el dominio, digamos, este dominio de corte, digamos, imperialista era definitivo, era un triunfo definitivo, caído el muro, pero evidentemente se han equivocado, han subestimado las fuerzas de identidad de la humanidad, en primer lugar, de los pueblos, en segundo lugar. Muy bien, este acercamiento, por lo tanto, es manifestación de esta actitud. El Papa Francisco es un pontífice y como tal su misión es una misión, él lo dice, es una misión de paz, de puentes, de establecer puentes. Como bien dijeron el doctor Barrios y el doctor Pereira Mérez, el licenciado Pereira Mérez, dijeron que el Papa tiene, digamos, el Papa representa el movimiento de la periferia a la centralidad. No es una decisión del Papa. La centralidad europea fue a buscar al Papa, eligió a un Papa periférico, digamos, porque de alguna manera desde el centro el mensaje se ha vaciado, de alguna manera. No quiere decir que el centro no vaya a ser también partícipe de este renacimiento espiritual y de este resurgimiento. Sin duda lo va a ser, pero la guía de esta resurrección vendrá de la periferia necesariamente. Es decir,
vendrá de los oprimidos, de aquellos que han sufrido la imposición, no de los centros de hegemonía mundial, porque son los que tienen que modificar su actitud, pero que no la quieren modificar, desgraciadamente, y insisten en una hegemonía, digamos, que no da resultados, que además ellos lo confiesan. Es una hegemonía que lleva o conlleva la destrucción de un gran porcentaje de la humanidad, porque dice que no alcanza, no hay alimentos suficientes, no hay atmósfera suficiente, es decir, está en un plan de reducción, porque obviamente dentro de las categorías hegemónicas que ellos plantean, es una tierra para pocos. Pero ese plan es inviable, porque aún esos pocos, digamos, no van a poder organizarse de tal manera que realmente, más allá de que es una actitud muy inhumana para con el gran porcentaje de la mayoría, absolutamente antidemocrática, por otra parte, no es humana y no es el plan de Dios. En el plan de Dios, pensemos en Jesús, pensemos en Moisés, pensemos en Mohammed, en el plan de Dios, la tierra tiene capacidad para albergar 10 veces más humanidad sin ningún problema, es decir, porque hay una mala administración de los recursos naturales, de la distribución de los bienes, de la producción de los bienes, de todo un sistema que debe modificarse. Esto es un tema muy importante, por eso el viaje del Papa es muy importante. Yo quiero decir una cosa que en los pocos minutos que tenemos, que quiero que se preste atención, porque si no perdemos la dimensión de las cosas. Se habla mucho, por ejemplo, en este viaje, es tal la envergadura que está produciendo, lo que está produciendo este viaje, que hay un montón de, la mayoría opiniones a favor en la región, en el mundo, pero hay una minoría muy preocupada, que es esa minoría hegemónica, que a través de 2 metodologías trata de oponerse a este viaje. Primero la del silencio, la del boicot, la de que esto no se habla, no se muestra. En los grandes medios hegemónicos vamos a ver los minutos que se le dedica, si se le dedica y cómo se le dedica a este fenómeno. Es un tema para analizar, que lo vamos a analizar en el cierre de este viaje, si Dios quiere. Vamos a ver qué repercusión se le dio, qué tratamiento se le dio. Ese es un tema. Y el otro es una dedicación o una muestra del tema, pero distorsionada. Es decir, con una visión pesimista, negativa, de múltiples formas. Pero estas 2 concepciones, sea el silencio, el boicot, o sea el ataque, la crítica, realmente vendrán de una minoría. La gran mayoría está sedienta de estos puentes de unidad y de estos encuentros, la política del encuentro del Papa. Ahora, lo que yo quiero decirle a los queridos hermanos y hermanas y que escuchas de Occidente es que no perdamos la dimensión del foco de lo que voy a decir. Se ve, se tiene ojos y se tiene capacitación y se tiene preparación para valorar y dimensionar la valentía, digamos, la actitud espiritual del Papa, el rol del Papa en esta construcción de puentes, en esta unidad periférica para cambiar el mundo, para restituir la hermandad abrámica. Pero yo quiero aquí hacer alusión a la otra parte, porque esto es una actitud de 2 partes y quiero que se sepa bien lo que voy a decir, que se entienda bien. Primero, para que el Papa pueda estar haciendo este viaje, los iraquíes tuvieron que defenderse a sí mismos de una brutal agresión imperial, ¿sí? Donde la gente está equivocada, piensa que los terroristas son islámicos porque eso es lo que le han vendido, siendo que estos terroristas, entre comillas, islámicos, son apenas la punta del iceberg de todo un sistema y un aparataje que se volcó sanguinariamente sobre estos pueblos y esta región, y cuyas mayores víctimas fueron los musulmanes. Y dentro de los musulmanes, sin distinción, porque también fueron víctimas los cristianos, por eso el Papa viene a reanimarlos, los chiitas, sin caer en sectarismos. Esta es la realidad, lo decían ellos. Decían, por ejemplo, los del ISIS, cuando llegaban a un lugar, decían qué nombres tenían, y si los nombres denotaban una visión chiita, les cortaban el cuello. Y digamos, por cada uno de los cristianos que los videos occidentales mostraban como una distorsión de un supuesto enfrentamiento entre el Islam y los cristianos, que no existía como tal, en rigor era una distorsión. Por cada uno de los cristianos morían miles de musulmanes sin prensa. Entonces, voy a graficar para que se den cuenta de lo que quiero decir. Bien querríamos nosotros las minorías musulmanas, y en especial las minorías chiitas, pero no solamente las chiitas, que nuestros líderes nos vengan a visitar y nos fortalezcan
en Occidente, pero no pueden. Es decir, por ejemplo, el líder, el Ayatollah Sistani, no estaría libre de venir, pero si Occidente fuera realmente cristiano como declama, claro que podría venir, sería un encuentro extraordinario. Y podría hacerse en Roma perfectamente. Y si fueran libres como declaman, entonces darían libertad y el mismo Ayatollah Jamenei podría venir. El último punto, ya cierro porque se me está yendo el tiempo, es que Irak e Irán son una unidad geoestratégica muy importante del Islam, muy unidas, sellada su unidad con el martirio del mártir del comandante Soleimani y el subcomandante de las milicias liberadoras de Irak, iraquíes, Abu Mahdi al-Mohandes, y la unión entre el liderazgo de Ayatollah Sistani y Ayatollah Jamenei, yo no veo disparatado pensar que esta es una víspera, es un primer paso de un futuro posible viaje del Papa a Irán, y esto sí que realmente es otro gran paso que ojalá Dios quiera se dé. Quiero cerrar porque hay mucho para decir, pero la verdad es que este es un antes y un después. Aquí este paso va a dar lugar a desencadenar con una rapidez inusitada, fíjense todo lo que se invirtió de parte de los pseudo-abrámicos, porque acá en definitiva al final la cuestión se va a dirimir entre los abrámicos y los pseudo-abrámicos. Y no es que todo el mundo va a pertenecer a un bando u otro sea, sino que aún los que no tengan religión van a optar por un bando, y este encuentro en Cuba lo demostró de parte del patriarca ortodoxo y de Francisco. Aquí, digamos, se invirtió mucho para decir que el chiismo está fuera del Islam, que el chiismo es una amenaza, es terrorismo, es peligroso, y el Papa con su viaje da por tierra años de inversión para destruir el puente y la comunicación entre dos sujetos activos. El renacimiento que encarna el Papa del cristianismo con su prédica de volver a Jesús, volver a la iglesia de los pobres, volver al pueblo, volver a tener olor a oveja, con el carácter de sujeto del mundo chií que se saca el lastre del colonialismo, se saca el lastre del imperialismo y hoy es sujeto soberano que tiene palabras para decir. Y este encuentro va a desencadenar una multitud de cuestiones que, por supuesto, es un honor que el Instituto de Geopolítica y de Filosofía del siglo XXI esté en donde tiene que estar, analizando lo que tiene que analizar, porque es la punta de lanza de todo un cambio mundial. Como se dijo bien, todo el movimiento progresista que tuvimos en la Patria Grande, que pareció que íbamos a reunirnos, que pareció que se rescataba el espíritu de la Patria Grande, le faltó, y esto es una crítica constructiva a nuestros hermanos, le faltó ética y le faltó espiritualidad. ¿Y por dónde le entró el enemigo a destruirlo? Justamente por ese vacío ético y moral. Y entonces, cierro con esto, como dice Francisco en Laudato Si, es la hora de que esto lo solucionamos entre todos o no lo soluciona nadie. Y entre todos significa, como bien señaló Pereira Mele, cuando dijo que la geopolítica tiene que incorporar en su análisis el factor religioso. Y en dicho de Francisco dijo, a la mesa se tiene que sentar a resolver este tema teólogos, políticos, empresarios, sindicales, pueblos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Acá todos nos tenemos, digamos, gente del clima, digamos, de lo que tiene que ver con la atmósfera, todos, ingenieros, etcétera. Esta es la propuesta de los líderes religiosos. En una época ya pasada nos peleábamos entre sí, que los religiosos contra los científicos, que los científicos, por supuesto esto no estaba ni en la enseñanza de Jesús ni en la enseñanza de Muhammad. Esto no era cristianismo real, ni era Islam real si lo hubo en algún lugar. Y como bien dijo el doctor Barrios, ahora esta revolución islámica es una revolución tecnológica, industrial. En ese sentido es moderna. ¿Qué problema hay con la modernidad? Así que bueno, me extendí, perdón. Dios quiera que realmente los pueblos, con el trabajo de estos líderes, encuentren el camino de la unidad, de la paz, de la justicia, de la liberación, de la soberanía, y sea beneficioso para todos. Bueno, yo como soy moderador sigo hablando ahora. Vamos a dar lugar entonces al profesor de la universidad, el doctor
de la Universidad de Teherán, que vamos a poner parte de su video. Yo tengo acá la traducción porque él habla en persa. Esto es parte del encuentro de los pueblos. Al principio, hasta que todos hablemos el idioma en común, llevará sus dificultades, pero es importante que tengamos paciencia. Los pueblos tienen que tener paciencia en el encuentro y en el conocimiento mutuo. Sí. Después le pido la palabra, si puede ser, ¿eh? Sí, yo les quiero aclarar al doctor Barrios y al doctor Pereira Mere lo siguiente, que después de la exposición del profesor, vamos a hacer, si les parece, un cierre o una intervención de vuelta. Empezamos con el doctor Barrios, seguimos con Carlos y hacemos como una suerte de conclusión, y por supuesto si hay alguna pregunta la veremos de los participantes que nos están acompañando, especialmente un saludo grande, bueno, para todos, no quiero nombrar a alguien en especial, pero a todos los que están participando, muchas gracias. Sí, vamos entonces con el video y después tenemos la intervención. Bueno, para agilizar el tema, vamos a aludir a su exposición. Yo tengo acá la traducción, voy a leer en parte. El profesor se llama Hoshmanesh Abulfad, es de la Universidad de Teherán, y dice lo siguiente en relación al viaje del Papa Francisco a Irak. Tengo algunos puntos que mencionar. Desde ya saluda, agradece al Instituto de Geoestrategia y de Filosofía del siglo XXI, a los profesores intervinientes, dice que está muy agradecido, que esto es muy importante, y nos dice que quiere señalar unos puntos, y los puntos son los siguientes. En primer lugar, desde el lado del chiismo, dice, él recuerda que hace 60 años, cuando el Papa de aquel entonces, que no sé si era Pablo VI, no quiero decir, no lo mencione y no lo sé, no lo busqué, disculpen, viaja al Líbano, el presidente del Líbano, cristiano él, y el primer ministro y digamos, las autoridades libanesas, musulmanas, algunas le hacen protocolarmente un saludo. Cuando, pasó el Papa por el Líbano, es decir, no es que fue a visitar el Líbano, sino que su avión pasó, le mandaron un mensaje, por el solo hecho de pasar en vuelo por el espacio aéreo libanés. Entonces, un representante que envió la gran autoridad anterior al imam Khomeini, que se llamaba Burjerdi, que envió al Líbano para restituir, para reorganizar a los chiitas del Líbano, lo que dio pie y es la base del gran desarrollo del Islam en el Líbano hoy, que casualmente, si ustedes prestan atención, está unido. Están unidos los musulmanes en el Líbano con los cristianos. El presidente es cristiano, Michel Aoun, y están unidos en un frente de resistencia contra cualquier agresión extranjera. Esto es muy importante, digamos, y habla de lo que venimos diciendo. Entonces, en aquella ocasión, este líder que fue allí y que reorganizó especialmente a los chiitas, pero no solamente a los chiitas, sino también a la unidad de los chiitas con los sunitas y con los cristianos, se llamaba Musa Sadr. Cuando pasó un gran referente iraquí, lo que hoy equivaldría a Ayatollah Sistani en la época de Ayatollah Hakim, pasó en su avión por el Líbano, nadie dijo nada, entonces de las autoridades nadie hizo mención. Entonces, como más o menos fue en un tiempo relativamente cercano al del Papa que pasó por el Líbano, este líder les dijo a las autoridades que ustedes, ¿por qué en el caso de esta referente, digamos, de nuestra religión, ustedes no han dicho, no han expresado nada, digamos, protocolarmente no han hecho un saludo, una alusión? La respuesta que le dieron fue que nosotros no conocemos los líderes de ustedes, digamos, hay varios, no es lo mismo que el Papa es una figura reconocida, es una figura visible, digamos, todos concuerdan, pero en el caso de los chiitas dice, hay más de uno, no sabemos, etc. Bueno, un poco desligaron la responsabilidad con una respuesta que no era muy, digamos, correcta, si se quiere, pero que aludía de alguna manera a la debilidad que tenían entonces los chiíes, que históricamente habían sido relegados a la periferia, digamos así. Más o menos como le pasó, salvando las distancias, pero con alguna diferencia, a los católicos que también fueron relegados a la periferia del poder mundial. Entonces,
esta es una alusión que él dice, bueno, fíjense cómo han cambiado los tiempos, que ahora el Papa viene a visitar a un líder chiita como el Ayatollah Sistani y a Irak. Esta es una referencia muy importante a tener en cuenta. La segunda que él expresa es la siguiente, es que, bueno, yo estoy con destacados profesores de Argentina, dice, le agradecemos la gentileza, y nosotros en Irán, dice, conocemos a la región de América Latina por su búsqueda de justicia, por su, digamos, por su manifestación de una nueva teología. Él dice la teología de la liberación, él expresa, pero se puede, digamos, ampliar, esto lo decimos nosotros, pero una teología liberadora, que puede ser la teología de la liberación una expresión, pero que hay otras, como la teología tercermundista, ¿no? Bueno, ahora en Argentina del peronismo, la iglesia del tercer mundo, etc. Hubo todo un movimiento tercerista, es decir, ni marxista ni capitalista, que llegó a oídos del mundo, y los intelectuales de Irán y de la región reconocen que en América Latina ha habido un movimiento de una suerte de replanteo religioso y teológico que ha llegado a todos los rincones del mundo y que ha sido conocido. Entonces, en este sentido, él dice que este fue un movimiento que nosotros sabemos era antiimperialista, buscó restablecer derechos de la gente, igualdad, justicia, solidaridad, etc. Y eso para nosotros tiene gran importancia, y él dice que yo invito a los intelectuales de mi país también a prestar más atención a este fenómeno. Nosotros podríamos, no sé, los profesores estarán de acuerdo, sumarnos a este llamado de mayor atención, y sin duda que el viaje del Papa, él también de alguna manera sostiene este tema, es importante desde el punto de vista de este viaje, incentiva, motiva a los intelectuales de la región, del mundo islámico, no solamente los musulmanes, a todos, sea de cualquier creencia que tengan, a un estudio y a una toma más en profundidad y una conciencia más profunda de lo que implica el movimiento religioso entre los cristianos que está teniendo lugar, así como para los cristianos, motiva e incentiva a un mayor detenimiento y estudio, análisis y pensamiento sobre el fenómeno religioso en el mundo islámico. El tercer tema que él dice que quiere aludir y el último tema, es el tema del Sagrado Corán, cuando hace mención a los viajes de peregrinación, los viajes que agradan a Dios, los viajes, digamos, hacia Dios, se puede decir, hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y él menciona particularmente la gran peregrinación a la Meca, ¿no? Y cita algunos versículos coránicos, y esta peregrinación a la Meca, él la pone como una suerte de modelo, de ejemplo, en el cual, dentro de este marco, él dice que este viaje del Papa no deja de ser una peregrinación hacia Dios, y por lo tanto conlleva toda una serie de dimensiones extraordinarias en las que Dios interviene y en las que Dios apoya. Él cita unos versículos del Sagrado Corán donde esta peregrinación conlleva dimensiones que él quiere resaltar. La primera es la que estos movimientos generan un movimiento de unidad entre todos los creyentes abrámicos. En particular, estas peregrinaciones monoteístas sacuden, digamos así, a las comunidades de creyentes y las obligan a replantearse, a conocerse, a intercambiar, a pensar, a enriquecerse mutuamente. Este es un tema. Además, estos viajes, estos movimientos, estas peregrinaciones también no solamente ocurren a nivel humano, es decir, no solamente en el ámbito en la esfera de la humanidad de los hombres suceden cosas extraordinarias y a Dios le satisface esto y por lo tanto Dios ayuda y Dios participa y Dios, digamos, se suma con sus poderes, sus bendiciones a este movimiento, sino que además participa la tierra, los cielos, los ángeles, los seres, digamos, participa el cosmos, digamos, el universo. Una visión una visión mística, una visión, digamos, que va más allá, una visión espiritual. Para nosotros un poco es familiar, que como el viaje, digamos, del Papa a Bolivia, digamos, todo el tema de la cultura
del cuidado de la madre tierra, del cuidado de la casa común. El Papa en Laudato Si habla de los gritos de la tierra, digamos, del dolor que está siendo, digamos, maltratada, ¿no? Con un afán de lucro inmediato a costa de destruirse, etc. Bueno, esta es otra dimensión muy sanadora para todo el entorno visible y espiritual no visible, la intervención de los ángeles, etc. Esta es otra dimensión que él rescata. Y otro tema que él dice es que hay una dimensión en estos viajes y en estas peregrinaciones muy importante que alude al hecho de que si Dios no hubiera incentivado a algunos a defenderse frente a las agresiones, no quedaría en pie ningún templo donde se mencionase y recordase y adorase a Dios. Esto es un tema muy importante. Quiere decir, de alguna manera el viaje del Papa Francisco es un reconocimiento, aún implícito o explícito, lo veremos a lo largo de estos días, pero implícito ya está hecho, al esfuerzo de la defensa contra una tremenda agresión que todos fuimos testigos hace unos años, que fue derrotada, que le costó la vida a mucha gente, y como coronación del sacrificio que conllevó esta defensa de la sacralidad, de las iglesias, de las mezquitas, de la verdadera religión contra esa agresión en nombre de una falsa religión, le costó la vida nada menos que a uno de sus principales protagonistas, tanto del lado iraní como del lado iraquí. Es decir, al Shahid, al mártir Soleimani, el comandante Soleimani, que es bueno recordar su nombre, y al comandante, también subcomandante el Mohandes, de parte de los iraquíes. Así que él augura el comienzo de una nueva era, de lo que veníamos hablando nosotros también. Así que bueno, estas son las palabras del estimado profesor. Como ven, yo creo que son palabras muy profundas, también abren debate a temas interesantes, muy importantes. Todo el progreso que ha hecho el chiismo, digamos, las dimensiones de este viaje, más allá, las múltiples dimensiones que mencioné el doctor Abul Fadl Hoshmanesh. Así que le agradecemos su intervención y ahora damos lugar al doctor Barrios para que haga de alguna manera su visión sobre lo hablado y si quiere agregar algo más. Yo retomando las dos exposiciones muy brillantes y conceptualmente muy sólidas, vuelvo a... Hoy leía estos días el origen etimológico de la palabra pontífice, que es construir puentes. Evidentemente acá las alianzas civilizacionales, en un mundo, en un orden mundial que ya es po-occidental, ya ha dejado de ser occidental, tiene la posibilidad de que las grandes culturas que subyacen en el mundo de Medio Oriente, la civilización islámica, en el mundo ruso el cristianismo ortodoxo, en América Latina el cristianismo, puedan establecer puentes y diálogos y nexos para restituir el rol que debe tener la persona en una globalización que, si no le ponemos un freno, nos lleva a una situación de prácticamente extinción. Vemos acá lo de el coronavirus, la pandemia misma, no sabemos hasta el día de hoy cuál ha sido su origen, de dónde ha venido. Es decir, el mundo o se reencausa teniendo como señores del planeta a la persona humana el cuidado ecológico, y todo eso implica diálogo. Ya no podemos estar dialogando con un fusil en la nuca. Creo que eso es lo principal, el mensaje de fraternidad humana, universal, que se ha visto hoy, es lo importante, más allá de las diferencias
que puede haber en la lejanía geográfica, pero en realidad en la cercanía, porque el chiismo y el islamismo como cultura, religión, el catolicismo y el cristianismo ortodoxo tienen prácticamente los mismos ritos, la misma cosmovisión, que es la dignidad de la mujer y la dignidad del hombre. No Sí, sé si doctor, sí, se te escuchó bien. No sé si querés agregar algo más o... No, yo quería destacar esto principalmente, porque ya en las cuestiones religiosas creo que los que están participando conocen en líneas generales, y entonces lo importante es ver el mensaje que nos deja este encuentro. Y creo que lo que vos dijiste y también lo que dijo Pereira Mérez persiguió ese sentido, que es lo que, en el fondo, el motivo de la reunión. Sí, sin duda. Sí. Sí, sin duda que, bueno, no sé si Carlos querés decir algo, por favor. Bueno, gracias. Lo mío muy cortito. Sinceramente, las exposiciones han sido, como tú bien dijiste, que abren numerosas puertas para profundizar cada tema. Pero acá estamos ante un hecho histórico que evidentemente está causando tremendos remesones. Y lo digo esto porque me acaba de llegar de un amigo de Europa un primer titular de un diario español, un diario de las izquierdas, como le dicen allá. Dice, el Papa viaja a Irak contra el criterio de la curia, el gobierno local y Estados Unidos, por las amenazas del Estado Islámico. Es evidente que acá estamos frente a un cimbronazo internacional de primer nivel y que esto rompe, como es todo lo que está rompiendo en estas épocas, ¿no? Se está rompiendo un orden internacional establecido como único, verdadero y absoluto con la globalización, con la decadencia de imperios que se como dijo Miguel, que se autorrepresentaban como el, el pueblo elegido para poder instaurar un modelo y un sistema económico, cultural, político, y esto lo está tirando abajo, forma parte de todo este gigantesco realmente choque, pero no choque de civilizaciones, sino un choque entre una idea vieja del absolutismo total, basado en el materialismo concreto y además ateo, contra esta nueva realidad que empieza a sumar elementos de los cuales hace rato que vienen ninguneando, pero que la realidad es que han vuelto a resurgir con fuerza y están modificando las estructuras del escenario internacional. Este viaje es una clave de ello y forma parte de varias claves que el año del COVID-19 vino a acelerar para modificar toda una estructura que esperemos que se haya aprendido algo, porque si no, la humanidad, si sigue por los mismos ritos que ha venido aplicando en los últimos 30 años, va a su autoeliminación. Creo que seremos lo suficientemente inteligentes y cautos para evitar ese colapso. Pero bueno, esto es lo que yo solamente quería agregar a lo dicho en el día de la fecha. Gracias, Carlos. Quiero aludir a 2 puntos. Uno en relación a lo que dijiste, pero otro en relación a los queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando. Primero, gracias por participar. En segundo lugar, una persona nos pidió la palabra. Yo personalmente le pedí que escriba su opinión, porque como es un diálogo abierto, interviene gente, digamos, la verdad que todavía no nos conocemos, no es sin ningún ánimo de nada, sino para cuidar un cierto orden, digamos, que escriban lo que quieran decir, y las preguntas que tengan, las opiniones que quieran vertir, pero si abrimos los micrófonos, bueno, me parece que se nos puede ir un poco de
el tema, desde ya que nosotros vamos a restablecer relación con todos aquellos que quieran, porque algunos nos dicen que quieren tener una relación con nosotros, desde ya el instituto está abierto al diálogo, es justamente al servicio de la información de la gente, y de modo que, no sé si están de acuerdo Carlos y Miguel, Sí, yo sí, pienso que bueno, sí, que es escriban su correcto. opinión y vamos a estar en No hay contacto. problema. Esto recién empieza, así que va a haber para mucho, tela mucho para cortar. Pero en relación a lo que dijo Carlos, quiero decirle a nuestros queridos participantes, más allá del agradecimiento por su participación y seguramente sus ganas legítimas de opinar y de intervenir, que se entiende que sea así, y es muy bueno que así sea, que las reacciones en contra de este viaje, yo hoy estaba hablando con una persona en Bagdad y le preguntaba dos cosas. Le preguntaba, necesito que me des información a favor y en contra del viaje. Y además necesito que me digas los porcentajes. O sea, ¿cuántos son aquellos que están en contra? ¿Qué representan? Distintas tendencias, pero ¿qué número representan cuantitativamente, porcentualmente? ¿De qué estamos hablando? ¿80 y 20? ¿70 y 30? Decime un poco de eso. Y me decía que de ninguna manera la gran mayoría está a favor de este viaje. Está completa, está feliz, está contenta, festeja el viaje, digamos, el encuentro. Es un encuentro, como diría Francisco, de la alegría. Es un encuentro de la esperanza. Es un puente que estaba que no, prácticamente se puede decir de alguna manera existía, si se quiere, pero no de esta dimensión. Este viaje lo constituye y ahora, bueno, obviamente en este puente van a cruzar de un lado y del otro y va a ser un gran motivo de encuentro. Ahora, aquellos que, como vos decís, como te llaman ahora de Europa y te titulan algunos, bueno, este viaje lo hizo Francisco por las de él, ¿no? Es una jugada individual, no es colectivo, no representa, no. Supongamos, no digo que lo diga, que sea así, ni mucho menos, que no consultó, etcétera. Se van a decir muchas cosas. Les cuento, si se quiere, porque nosotros somos analistas y no podemos decir, bueno, todo rosa y ocultar todo aquello que se diga en contra. Digamos, hay que analizar todo. ¿Por qué no? Hay que, en un espacio de libertad, debemos analizar todo. Algunos se han opuesto, pero son tremenda minoría. Pero así como dicen que Francisco esto lo hace a título individual, por ejemplo, sería una de las críticas que hay que ver si es así o no, esto lo dirá Francisco, se verá la reacción que tiene. Yo estoy seguro que la mayoría de los católicos acompañan a Francisco. Si se hiciera una encuesta, no sé, es una idea, una sensación que uno tiene, que la mayoría está de acuerdo. Lo vemos en Argentina, aquellos que están en contra de Francisco son minoría, los hay, pero numéricamente no es la mayoría de los católicos, del pueblo. Los pueblos quieren liberarse de este yugo, los pueblos quieren, digamos, que mejore su situación y condición. Los pueblos cada día son más víctimas de un sistema que por derecha o por izquierda a veces realmente no les da las respuestas que requieren. Y hay urgencia en las respuestas que requiere el pueblo y el sufrimiento, de modo que una acción de esta envergadura es una acción de esperanza. Eso número uno. Del lado islámico, algunos titulares negativos, que insisto son absolutamente minoritarios, pero fíjense qué es lo que se dice, es muy importante. Algunos, fíjense, dicen, no, bueno, el Papa viene para tratar de separar a Ayatollah Sistani de Ayatollah Jamenei, que es el líder, digamos, el líder global. Son dos liderazgos muy fuertes, sin duda. Ayatollah Jamenei es un líder extraordinario, digamos, la República Islámica de Irán es un líder, digamos, es el líder que es más importante, es el líder de la gran revolución, el gran despertar del Islam, así. Pero Ayatollah Sistani tiene un rol absolutamente importantísimo, es decir, es parte de este despertar, realmente es un hombre muy importante, y hay una unidad entre ellos, o sea, basta verlos hablar cómo se tratan las cartas que intercambian, la armonía en el trabajo, digamos, en conjunto que se está realizando, de modo que tratar de meter esta cuña, decir que el Papa viene con la intención, bueno, es un poco muy fantasioso, es decir, es buscarle el pelo al gato o el pelo a la sopa, bueno, está bien. Si uno quiere pensar así, tendrá que después demostrarlo que es así, tendrá que ser coherente y realmente decir que es así. Hay muchas cosas para decir, pero bueno, en la gran mayoría de los comentarios, de los titulares, digamos, de los análisis,
es hasta ahora absolutamente positivo, no absolutamente, mayoritariamente positivo para ser realista, y realmente, bueno, esto por ese lado no hay problema. Tenemos dos preguntas, a ver. De parte de Héctor, el apellido acá no lo alcanzo a ver, me parecía interesante tener trato con ustedes por las cosas que ocurren en su región. Yo soy político, sería importante Esme Familie schon. Dice, soy político y fui en este último paso postulado por intendente de Lanús, dice, por lo que veo los problemas de Irak, estamos hablando del mismo problema, es decir, estamos hablando del mismo enemigo, dice. Bueno, esta es una opinión de alguien que nosotros no conocemos, pero que coincidimos plenamente. Estamos hablando los problemas de todos, es decir, a ver, ¿qué hay de malo en una política de encuentros de una dimensión diferente a la que estamos acostumbrados? Las reuniones del G20 son muy pomposas, se invierte muchísima parafernalia en seguridad, en comunicación, en expectativas, pero la situación de los pueblos en las últimas décadas no vemos que mejore para nada, digamos. A ver, hay algunas mejoras en algunos aspectos, pero la mayoría, el peso de la cuestión es una situación de declive o de deterioramiento deterioro para la mayoría. Esto es una realidad que creo que nadie niega. Es decir, ahora muchos hacen promesas que cuando termine la pandemia, nos hace acordar esa famosa promesa cuando pase el invierno, el año que viene, la próxima. Siempre estamos en la próxima, siempre hay una zanahoria por delante, pero la situación se deteriora. De Sebastián Salgado, que aprovechamos para saludarlo, al amigo Sebastián, dice, hola, que bueno, Sebastián es un periodista muy encumbrado, muy importante en nuestro país, en Argentina y en Latinoamérica. Dice, hola, me gustaría saber sobre la situación de los cristianos en Irak. Bueno, lo vamos a ver estos días, digamos, seguramente va a haber diálogos muy ricos, muy importantes. Va a ser muy interesante para los cristianos del mundo y para los musulmanes en el mundo ver lo que dicen los cristianos de Irak. Seguramente va a ser muy revelador lo que digan, digamos, va a ser muy rico lo que digan ellos, porque ellos han sido víctimas y conocen las dos caras, conocen la cara terrorista y conocen la cara salvadora, la cara auxiliadora, solidaria. Pensemos esto, yo digo, y después le doy la palabra, no sé, Miguel y Carlos, no quiero abusar. Le digo esto, Mosul estuvo 4 meses en manos de los terroristas. Cuando Mosul estuvo a punto de caer, se pidió ayuda a Estados Unidos y la ayuda no llegó. Y finalmente se pidió ayuda a Irán. Pensemos que Irak había atacado 8 años a Irán en tiempo de Saddam Hussein. No era broma, digamos, pedir ayuda a Irán. Ahora, la mayoría del pueblo iraquí no quiso la guerra con Irán. Fue forzada por una dictadura a hacer la guerra. Y entonces, cuando pidió ayuda a Irán, Irán inmediatamente respondió a la ayuda. Y el líder iraní respondió a la ayuda y en coordinación, digamos, con el líder Ayatollah Sistani, que enunció, digamos, el líder iraní, el Ayatollah Khamenei, el gran líder islámico, mandó a su comandante Soleimani a organizar la defensa de Bagdad, de Mosul, la retoma de Mosul, la reconquista de Mosul, o de el Kurdistán también iraquí, y conjuntamente con las fuerzas iraquíes formaron la fuerza de resistencia iraquí, y Ayatollah Sistani dio la orden del pueblo a armarse y defender todos, digamos, al país y al pueblo, y bueno, y se triunfó. De modo que estas dos caras y la participación en esta defensa de los cristianos y la sangre que dieron y la unidad del pueblo, como bien dijo Carlos antes mencionó, la religión acá es motivo de unidad. El Papa lo está demostrando. Terminaron esos tiempos en que cada religión quería, a contrapelo de las enseñanzas de sus fundadores, caso Jesús o caso Muhammad, imponerse por la fuerza. Se acabó esa ignorancia. Aquellos que postulan esto de la exclusión y del choque de civilizaciones están en contra de los profetas. Los profetas, cuando, digamos, impusieron por la fuerza su creencia. Dígame un pasaje del Evangelio que Jesús imponga su creencia por la fuerza, o un pasaje del Corán
que Muhammad imponga su creencia sobre los musulmanes. Las luchas de Muhammad fueron todas en defensa de los ataques de los politeístas contra él y contra los musulmanes. Así que hay mucho que hablar. Y bueno, cedo la palabra. No sé si Miguel, Carlos quieren agregar algo. No, yo en este punto creo que vos ya dijiste la respuesta y de paso le mando muchos saludos al amigo Sebastián por acompañar y que creo que se van a revelar muchas verdades en estos encuentros de estos 3 días que se inician con respecto a la situación difícil que sé que están viviendo los cristianos por el ataque de ISIS. Muy bien, Carlos. No, yo tampoco voy a agregar mucho más. Creo que, vuelvo a reiterar, esto es un cambio fundamental. Veremos, como vos bien dijiste, ahora vamos a ver, palpar sobre el terreno lo que piensan los cristianos que han sobrevivido a la catástrofe del ataque feroz de estos mercenarios asesinos. Y de paso vamos a también ir regulando. Creo que en toda América está bien visto el viaje, pero los grupos concentrados del poder, los grupos que se han visto afectados por muchas de sus declaraciones del Papa, van a tratar de cambiar las expresiones que se digan allí, pero creo que se ha dado un paso trascendental histórico y que los próximos días los iremos observando. Esperemos que las fuerzas del mal también no estén planificando alguna acción peligrosa contra la vida de los participantes de estos hechos, de estos acontecimientos históricos. Gracias, Carlos. Mira, hoy en Bagdad me decían que unos opositores del Ayatolá Sistani publicaron una declaración del Papa, digamos, solidarizándose con sectores homosexuales y demás, y esto lo ponían como una manera de intentar embarrar, digamos, la cancha, de poner, decir, cómo recibe una persona. Fíjense la mala fe del argumento, porque, a ver, en primer lugar, un encuentro entre líderes religiosos no significa necesariamente que todo el 100% de las posturas coincidan o estén de acuerdo. En una familia, que el Papa habla de la familia humana y el Islam hablan de la familia humana, lo recibieron con esa consigna, y sobre encima de la familia humana, la familia consciente que vendría a ser la abrámica, o digamos, que cree en esta familia real, como dije antes. A veces hay diferencias, pero ¿quién vio en una familia que se empiecen a tirar cuchillos porque tienen diferencia de opinión en algún tema? No, o sea, a ver, en el marco del amor familiar, del cariño, del afecto, del respeto, a veces se disiente. Yo no quiero abrir un debate ahora sobre el tema, lo que quiero decir es que de toda la cantidad de puntos en común extraordinarios que hay, de todo el carácter positivo que tiene que venga el Papa a visitar a Ayatolá Sistani, es una persona mayor, tiene casi 90 años, lo venga a visitar a su casa, el Papa haga el viaje de Bagdad a Najaf y realmente vaya él. El Papa podría haber dicho, bueno, que venga a un lugar intermedio para que de alguna manera protocolarmente quede como que es de los dos. El Papa se avino humildemente como el Santo Francisco de Asís a hacer su viaje él. Y realmente entrar a buscar, a ver alguna oración del Papa que pueda tener algún tema de debate, me parece realmente de muy mala fe. O sea, realmente me parece una cosa, bueno, viste, como una familia, si nos queremos pelear, y bueno, encontrar diferencias no es un arte, digamos. Cualquiera encuentra alguna diferencia para pelearse. Es un punto. El segundo punto que nos escribe la señora Fátima Tajeri. Le agradecemos mucho la participación, la saludamos. También vemos a César Trejo, que está ahí en cámara también le vamos a ver si quiere decir algo, a José Francisco Herrera. Bueno, acá Fátima Tajeri nos dice qué estrategias hay frente a los actores civiles para mantener el contacto del Papa y el Vaticano con el mundo islámico y con Medio Oriente, para que el contacto no termine con este encuentro. Bueno, yo contesto algo rápido, después Carlos y Miguel, si quieren agregar algo. ¿Qué contactos hay? Bueno, justamente este viaje va a abrir un montón de contactos.
Este viaje, insisto, no hay que ver este viaje como unilateral, o sea, como un movimiento del Papa solamente. Este es un movimiento de dos fuerzas que si no estaban las dos fuerzas no había encuentro posible. Por un lado, la actitud de los musulmanes de resistir a la ocupación imperial que hubiera dejado todos los puentes rotos definitivamente. Y por otro lado, el movimiento extraordinario del Papa Francisco. Esto abre miles de canales entre católicos, cristianos, musulmanes, no creyentes, porque acá, digámoslo, hay mucha gente que no es creyente, pero que es absolutamente, digamos, favorable a este tipo de encuentros, porque quiere justicia, porque quiere paz, porque quiere solidaridad, y ve con muy buenos ojos, aunque él no crea en la divinidad que nosotros creemos, que esto es algo muy positivo, porque es un movimiento de liberación, es un movimiento soberano, es un movimiento que no impone las creencias, que no te obliga a punta de pistola a creer o no creer, etc. Así que yo creo que digamos, lo que es la fuerza civil, si se quiere, no estrictamente religiosa, aquí hay profesores que no son religiosos, hay un religioso y otros son profesores, de modo que la creación de este instituto de geopolítica y filosofía del siglo XXI es una muestra, una en el mar, de cómo la intelectualidad de un lado y del otro creo que va a recibir este mensaje de este viaje y va a abrir canales de análisis, de estudio, de profundización. Porque si el inicio es bueno, yo les puedo asegurar que la continuidad es extraordinaria. Las posibilidades y dimensiones que se abren son insospechadas. Y realmente es un bálsamo para los tiempos que estamos viviendo de aislamiento, incomunicación, intolerancia, grieta, etc. Quiero decir esto que es un tema importante y termino. En el último ataque de hace unos días de Estados Unidos a una base iraquí en Siria, fíjese que los iraquíes con permiso sirio estaban ahí. Fue conjuntamente coordinada con el ataque del ISIS. Y aquí se produjo un fenómeno muy llamativo, que los congresales de Estados Unidos están criticando a Biden. Porque dicen, ¿cómo puede ser? Nosotros criticamos a Trump por tomar una medida unilateral, digamos, sin consultar al Parlamento. Acá nosotros no estamos ante ninguna amenaza inminente, de modo que le dé facultades al presidente para hacer una acción violenta, digamos, en esta zona caliente, sin consultar al Congreso, cuando el Congreso, con mayoría, digamos, con los demócratas, le impuso a Trump que nunca más haga lo que hizo con Soleimani, que pone en riesgo la seguridad de los norteamericanos y que no le van a permitir que haga una acción unilateral. Y ahora Biden hizo lo mismo sin consultar al Congreso. No pueden creer algunos diputados. No pueden creer lo que está pasando, lo que está pasando acá. Atacan a una fuerza iraquí, cuando se supone que por otro lado hay norteamericanos tratando de decirle al gobierno iraquí que bueno, déjenos que nos... A ver, ¿cómo solucionamos esto de que ahora han declarado ilegal nuestra presencia y cada vez es insostenible nuestra presencia aquí? O sea, entre ellos hay fuertes contradicciones. Y bueno, por eso esto en el fondo, y hilando fino, no es una pelea contra Estados Unidos tampoco. Porque en Estados Unidos hay personas absolutamente, digamos, modelo y ejemplo de conducta y que con su vida sellan, digamos, sus creencias en pro verdaderamente la libertad y la paz. Entonces, a ver, no es tan grosera, la cosa es fina y justamente en el análisis fino es donde nos encontramos los que aparentemente, en principio, de una visión grosera, estaríamos en campos diferentes. Este era un tema que yo quería apuntar y bueno, Carlos, Miguel, ayúdenme un poquito y digan lo que quieran. No, está bien, de mi parte no. Está perfecto, coincidencia total. Sí, el tema es que tenemos demasiadas coincidencias para ser reiterativos y repetitivos, ¿no? Yo creo que además en este tipo de encuentro se inician procesos. Son como esas grandes cumbres mundiales en las que se encuentran líderes de distintos lados, pero en ese momento no se puede vislumbrar una aplicación de lo conversado, sino lo vamos a ver con el paso del tiempo, con la implementación de distintas actividades que se van a ir proyectando, programando y aplicando, ¿no? Y desarrollando. Es por allí que hay que empezar a ver estos temas, ¿no? No es
no hay un efecto directo, o nos reunimos hoy acá y bueno, se acabó el problema en Medio Oriente. No, eso no va a ser así, pero sí va a ser un avance y un retroceso de los que sí quieren las teorías del caos en esa región, en el que estén todos contra todos, y acá justamente este tendimiento de puentes es evitar el todos contra todos, sino el todos para poder desarrollarnos. Sí, yo coincido, pero agrego algo, Carlos, con tu permiso. Mirá, en metafísica y en física, vos sabés que la metafísica es la física con un lenguaje espiritual. Vos en física, si prendés un fósforo en una habitación oscura, la ilumina. ¿Por qué? Porque la luz es un principio en sí mismo, la oscuridad es ausencia de luz. Es decir, una llamita pequeña basta para iluminar una habitación oscura, ¿no es cierto? Eso es física. En metafísica, un hombre de la categoría de Moisés, de Abraham, de Jesús, te revoluciona el mundo. Es un hombre, digamos, pero es un hombre completo, es un representante de Dios, es un hombre, digamos, que representa la divinidad, y por el poder de la divinidad, la bondad, los atributos de Dios, los movimientos en pro de Dios, hacia Dios. Hay un dicho islámico que dice: el hombre que da un paso hacia Dios, Dios da infinitos pasos hacia él. Por lo que vamos a ver que esta acción no es igual a otras acciones, digamos, que de alguna manera tienen un carácter egoísta, especulador, negativo para las consecuencias de la gente. Por ejemplo, discutir, qué sé yo, las armas de destrucción masiva, a ver cómo, digamos, cosas que están totalmente alejadas del día a día de las poblaciones, digamos, de las poblaciones que no le solucionan nada a la gente, esas peleas y esas construcciones de arsenales infernales de armas atómicas y nucleares y bacteriológicas que solo sirven para poner en peligro al planeta, nada más. Entonces, yo quiero destacar esto, que si bien, como bien dice Carlos, esto es el inicio y bueno, no se va a solucionar todo con esto, es verdad, es un proceso, pero el aceleramiento de estos pasos gigantescos, este no es un paso cualquiera, y realmente las consecuencias van a ser extraordinarias. Y yo, para sembrar optimismo, pero un optimismo justificado, no un optimismo así rosa, romántico, sino un optimismo de corte racional y de corte espiritual, estos movimientos realmente van a generar un... Y yo quiero acá agregar algo y termino con esto. Yo siento un orgullo, no sé si les pasa a ustedes, pero los argentinos somos especialistas en autodestruirnos. Quiero decir esto que, por ejemplo, nosotros hemos tenido un hombre, salvando la distancia, me voy a otro tema, si se quiere, no de tal, pero es el caso de Maradona. Muchos países le hubiera gustado tener un embajador universal, como fue Maradona en su momento. Pero a Maradona nosotros no lo cuidamos, y a Maradona, desgraciadamente, digamos, no se lo cuidó, y bueno, él no se pudo cuidar, no se le podía pedir todo. Y la verdad que el final de Maradona fue triste. La verdad fue triste para él, para su entorno, para él fue triste, digamos, fue una cosa que no se debió haber ido con gloria, y sin embargo ese partido de Gimnasia, esto es muy particular, muy local lo que estoy hablando, no tiene mucho carácter universal. Pero lo que sí tiene carácter universal es que los argentinos nos queremos poco. A ver, nos queremos mucho, pero también está esto de que nos falta encontrar motivo de orgullo colectivo. Encontramos orgullos individualistas por ahí, pero nos falta lo colectivo. Yo creo que acá hay un mensaje especial para la Argentina. O sea, el Papa es argentino, es un honor, es una bendición. Realmente yo lo siento así. Es que nosotros estemos, el instituto este que hemos formado, para mí es una bendición. O sea, analistas de corte internacional, que hoy están hablando a nivel internacional con Rusia, con China, con el mundo, con Latinoamérica, con Europa, con Estados Unidos, que están analizando a nivel global lo que está pasando. Y la verdad, para mí es un orgullo, y viene bien un poquito de orgullo, no para ensoberbecerse, no para, digamos, ser petulante y sectarista, pero sí para restituir un poco nuestra condición. Y tenemos un mensaje más, dice, de parte de Sebastián, hablando de eso, ¿cuál creen que es el motivo por el que el Papa no quiere regresar a la Argentina? Bueno, cedo la palabra a Miguel, Carlos. No, a mí me parece que
me parece, la sensación que tuve es que Nelson Castro descontextualizó las palabras. En primer lugar, era un reportaje del año 2019. Creo que sacó un libro, o era para un libro que está por sacar. Y lo que él quiso decir es algo, una verdad de perogrullo, como se dice acá en Argentina, que él no quiere volver a la Argentina en el sentido que él, como papa, va a ser enterrado el día de su ciclo biológico final al lado de San Pedro y de todos los papas, no en una casa de retiro espiritual del barrio de Flores, cuando él estaba pensando allí que iba a retirarse, cuando todavía no se imaginaba que el cónclave lo iba a elegir papa. Yo me parece que lo dijo desde esa perspectiva, no de la perspectiva que no quiere volver nunca más. Seguramente, bueno, la circunstancia política se tienen, no se dio o no se pudo dar en todos estos años. Pero el sentido fue eso, que él no vuelve nunca más a Argentina, en el sentido que él va a quedar a descansar eternamente en Roma, más allá de su legado universal, como papa. Yo hago la misma interpretación que vos, Miguel. Yo creo que la prensa utilizó eso en forma ladina, para decir de que no quiere venir a Argentina. Lo que dijo era que, que él no va a morir acá en Argentina, va a morir en su mandato. Pero no cerró la puerta de una visita pastoral a la Argentina. No dijo eso. Pero bueno, ustedes saben que la prensa nuestra dista mucho de ser de alto nivel, salvo excepciones especiales, ¿no? Los grandes medios están siempre trabajando para justamente lo que hablaba recién Karim, para el individualismo y no para lo colectivo, no para enorgullecernos de nada, sino para vivir siempre en el ámbito de la frustración y en el ámbito del desánimo, y eso por supuesto que es beneplácito para todos estos grupos que tenemos no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, que plantean el seguir participando de un mundo que se ha terminado. De un mundo que se ha terminado. No entender eso es justamente lo que intentan hacer, ocultar la realidad. Pero la realidad es la única verdad y muy pronto van a darse cuenta de que todo lo que se nos inculcó en los últimos 30 años era una falacia. Yo he tenido una discusión en mi familia. Mi sobrino mayor me dice, pero si no existen más los estados, existen los grandes grupos multinacionales transnacionales. Le digo, ¿de dónde? ¿Dónde claro, lo estudiaste en el siglo XXI, le digo. Es una universidad en Argentina. Neoliberal por antonomasia. Claro, ¿qué te pueden enseñar ahí? Ahora, si agarras el mapa del mundo, te das cuenta que eso no es así. Pero bueno, es harina de otro costal y da para otros encuentros. Sí, yo me quiero rectificar porque cuando te escucho y lo escucho a Miguel, tengo que rectificarme y corregirme, porque en realidad esta sensación de frustración a la que aludís no es propia del pueblo argentino, yo creo que está manipulada, ¿no? Es decir, viene muy contaminada de aquellos que justamente nos quieren instalar eso, y uno a veces cae en la trampa, decir, bueno, si somos así, o sea, y en realidad no es que somos así, porque de hecho hemos visto manifestaciones colectivas impresionantes en la Argentina, sea para, por ejemplo, el 17 de octubre, y si queremos llegar más a esta parte, la despedida de Maradona, salvando las distancias de uno y otro, pero bueno, quiero decir que hay un trabajo para impedir lo colectivo, ¿no? Para, digamos, de alguna manera mostrar lo colectivo como el camino que no puede ser, que no va, que es digamos, es un caos o ese, digamos, no sé, tantas cosas negativas justamente de esa minoría privilegiada que teme la organización comunitaria, ¿no? La famosa organización comunitaria que mencionan los profetas y mencionaba el general Juan Domingo Perón en Argentina y otros en otros lados. Es decir, únicamente se puede vencer al poder instalado individualmente
mediante la fuerza del dinero, la propaganda, la mentira, mediante organización y mediante unidad. Tenemos un comentario de César Trejo. Dice: las mayores multitudes en nuestro país son las que peregrinan por Cristo y la Virgen María. Bueno, ahí hay sin duda un factor que también es muy silenciado, ¿no? Muchas veces. Es decir, el tema de la fe, el tema de las manifestaciones de la fe del pueblo, de la nación. Tenemos un Papa argentino, señor Trejo, tenemos un Papa argentino y en la prensa, digamos, cuánto se promociona de las enseñanzas del Papa. Si quienes trabajaron Laudato Si en la prensa, digamos, en la prensa hegemónica, en los grandes medios. Vamos a ver, yo creo que vamos a ver en este viaje cómo tratan el tema de este viaje y los importantísimos discursos que va a haber en torno a todo este viaje, en la previa, durante y después. Y creo que vamos a tener una prueba de laboratorio para ver dónde se sitúa cada uno. No sé si quieren agregar algo. No, vamos cerrando. No, Si quieren agregar algo. no, yo No. simplemente consustanciarme con la palabra de César Trejo, porque en realidad la religiosidad popular, las festividades patronales y la identidad mariana de la nación latinoamericana no hay en el mundo. Es decir, el catolicismo es la cultura subyacente de la nación latinoamericana, y eso se ve en esas manifestaciones multitudinarias que son en los pueblos de la Argentina profunda, las fiestas patronales, el gauchito Gil, o sea, la religiosidad popular. Esos son todos aspectos que han sido adoptados ya en documentos eclesiales a partir del documento de Puebla, y hoy por hoy forman parte de nuestra identidad cultural. Sí, coincido totalmente. Sí, yo quiero agregar algo, y es que este viaje, este encuentro, pone en unidad dos experiencias religiosas absolutamente estratégicas, fundamentales a nivel mundial. Cristo, Jesús, y Muhammad, ambos abrámicos por línea de Ismael, Muhammad por línea de Isaac, Jesús por línea de María, y después creado por el Verbo Divino. Tanto que es el Mesías que los judíos esperan, es decir, muchos judíos lo reconocieron en su primera venida y muchos judíos lo van a reconocer en su segunda venida, pero digamos, el Mesías es él, o sea, el Mesías de la rama, digamos, de los profetas de Israel, sin duda es Jesús. Ahora, la cuestión que quiero señalar es que, fíjense, en algún momento Miguel decía, yo también lo dijimos muchas veces en distintos análisis anteriormente, que en el laboratorio de la experimentación de lo que fue Siria, se conjugaron las fuerzas militares de la resistencia de los pueblos, el ejército sirio, la aviación rusa, las fuerzas terrestres auxiliares de los libaneses, el caso de los asesores y las fuerzas iraníes, y se venció a la OTAN, porque hay que entender que el ISIS y toda esa cuestión, como dije antes, no es solamente que salieron de la nada, así alegremente, y se organizaron en tremendo ejército con logística, Toyotas, digamos, miles de armamentos de primera generación, venta de petróleo. Alguien se lo compraba, ¿no? Alguien se lo compraba el petróleo. A alguien le dejaba sacar el petróleo y comercializarlo, ¿no? Todo eso se sabe. En esta región se sabe con pelos y señales. Por eso un gran boicot de información. No vaya a ser que ahora los canales de comunicación se abran y todo esto empiece a salir a la luz. Entonces, fíjense que en ese laboratorio sirio el Papa jugó un rol muy importante, porque el Papa aquí de alguna manera
yo en su momento decía que es un vocero diplomático de la línea de la resistencia, porque el Papa llamó a un ayuno mundial para evitar la guerra en Siria, habló contra Obama, habló contra el comercio de armas, habló contra los ataques químicos, diciendo que esto no podía tomarse como excusa para una invasión, basta de guerras. Pegó el grito el Papa, y fue muy importante. Y esta unidad rompe el axioma de Stalin cuando, no sé si en Yalta o dónde fue, acá Carlos me va a corregir, que es especialista, dijo cuando se le habló del Vaticano y digamos si se unía al club de los 5 y demás, de los derechos a veto, Stalin se rió, dijo el Vaticano no tiene batallones, digamos, el Vaticano no tiene fuerza de choque, no tiene fuerza militar. Bueno, ahora el Vaticano la tiene en su unión con la experiencia de los musulmanes en la constitución de un Estado y en la organización de una comunidad para hacer frente a las agresiones y terminar con estas agresiones que realmente pretenden por la fuerza, porque no es por la convicción, no es por el voto de la gente. Fíjense que en Naciones Unidas hay 28 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas de que Israel debe parar la agresión en Palestina. ¿Y qué hacemos con la mayoría, la democracia, el voto de la mayoría? Estados Unidos las veta, Israel no las atiende. Bueno, entonces, a ver, y cuando la resistencia finalmente, ante morir degollado, muerto, robada su casa, violada a sus mujeres, se arma, entonces salen a decir que son terroristas, pero la verdad que no le dan salida a la gente, no hay salida en ese esquema de poder. Entonces, esto se acabó, el Papa Francisco viene a abrir la puerta, y esta puerta si se abre, se acabó, señores. Yo les aseguro que se acabó. Y no importa, digamos, que quieran silenciar no pueden silenciarlo todo. Jamás podrán contra el pueblo unido. El pueblo unido jamás será vencido, digamos. Es una consigna de los pueblos. Así que bueno, yo festejo porque esto le va a dar a la fuerza religiosa una inserción política mundial de envergadura insospechada, y entonces esto va a hacer que todos esos anhelos de unidad, de patria grande, de solidaridad, de liberación, de Hispanoamérica, llámese como le quiera, digamos, de la unidad de los pueblos a nivel internacional, realmente se plasme. Así que vaya si es un tema esperanzador, vaya si es un tema trascendente, y sin embargo seguramente vamos a ver un ninguneo de la gran prensa mundial, o una visión crítica, o al estilo inglés una mezcla de, ¿no? Pero con el sello de lo negativo, digamos. Exacto. Ese es muy peligroso, esa forma que tienen los ingleses es muy astuta, hay que estar muy prevenidos, mezclan verdad con mentira, pero en el marco del objetivo, digamos, de distanciar a los pueblos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto, no son todos los ingleses, nosotros no hacemos generalizaciones, pero hay que identificar a aquellos que se arrogan la representación de los ingleses, y lo vimos en Malvinas. ¿Cuántos ingleses de ley dijeron, los argentinos nos dieron una lección de valentía, nos dieron una lección de combate? Esto César Trejo, no sé si está en cámara, pero César Trejo podría hablar de esto mucho. Yo creo, digamos, combatiente de Malvinas. Es decir, en Argentina estamos llenos de héroes, pero los ningunean, desgraciadamente. Y muchas veces tenemos que escuchar que los ingleses lo realcen, es realmente vergonzoso. Así que bueno, esperemos que realmente esto sea un antes y un después, como va a ser indefectiblemente, y bueno, tenemos la suerte de acompañar esto y de vivir este momento. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y seguimos viendo y disfrutando y analizando y todo este hecho histórico de la humanidad y para volver a encontrarnos el día dentro de 3 días. Correcto, Miguel. No escuché, por favor, Miguel, ¿puedes repetir lo que dijo Miguel? Si no pude escuchar. Lo que dije es que vamos con la suficiente templanza, viendo todas las aristas positivas y negativas, pero desde ya, con esta bisagra que se abrió de esperanza al mundo, estemos atentos entre todos para hacer el balance en 2 o 3 días que se hace el próximo Zoom.
Sí, bueno, vamos a hacer un cierre el día 9, lo hacemos la propaganda. Y tenemos Sí. a César Trejo en cámara. Yo querría, en honor a las Malvinas, a las horas de Malvinas, si quiere decir alguna palabra, bienvenido. Porque, bueno, es un honor, que su presencia para nosotros es un honor. Claro. Y bueno, lo escuchamos, César. Buenas tardes. Simplemente para saludar a dos grandes maestros del pensamiento estratégico geopolítico latinoamericano, como son Miguel Barrios y Carlos Pereira Mele, que los seguimos permanentemente en su producción, y agradecerte, Abdul Karim, por estas jornadas de reflexión espiritual. Nada más que eso, ya habrá oportunidad en todo caso de hablar de la causa de los argentinos, que es la causa de Malvinas, que está inserta indudablemente en este horizonte espiritual que ustedes definieron hoy. Así que nada más que eso, saludarlos y darles un abrazo fuerte. Y expresarles la admiración que sentimos por estos dos grandes pensadores que tanto nos nutren permanentemente con sus reflexiones, ¿no? Un fuerte abrazo, querido César, y también mi admiración a vos de siempre como veterano de Malvinas, pero también como un analista importante siempre de la Universidad de Lanús y el Observatorio de Malvinas. También te seguimos siempre. Correcto. Coincido con vos, Miguel. Muchísimas gracias, César, por tus palabras y esperemos que estar a la altura el día 9, cuando esto le demos un cierre de la primera etapa para iniciar nuevas etapas. Sí, yo quiero también agradecer a César Trejo, decirle a la audiencia que no lo conoce por ahí, es muy conocido, pero bueno, como se dijo acá, él es veterano de la guerra de Malvinas, una guerra realmente muy injusta que hemos sufrido los argentinos, de una isla, Gran Bretaña, que está muy lejos, a miles de kilómetros, y que nos ha sacado un pedazo de tierra, no solamente Inglaterra, sino toda la OTAN, y que realmente es un lugar muy estratégico y que da lugar a toda una serie de pillaje, digamos, y de robo tremendo en toda la zona aledaña. Pero bueno, ese es otro tema, pero sin duda es un tema también muy acallado en la gran prensa. Y bueno, es un honor para nosotros como representante de esa lucha heroica esté presente. Te agradecemos, César Trejo, y yo creo que el instituto bien podría programar como algún pequeño frutito de este gran encuentro del Papa y este gran viaje y esta gran esperanza, un encuentro del instituto especial con César Trejo y con quien quiera, digamos, agregarse para tratar el tema Malvinas en el contexto de la espiritualidad, de pensar que en teoría, no en realidad, en teoría es un enfrentamiento, en teoría digo, entiéndase bien, intercristiano, por lo menos de titulares, digamos así, ¿no? En su momento Juan Pablo II vino a la Argentina, de alguna manera con un mensaje que, bueno, todo eso sería motivo de un encuentro interesante, digamos, para debatir, analizar y ver, digamos, qué repercusiones puede tener este encuentro de Francisco con el mundo islámico para el apoyo de la gesta en búsqueda de la liberación, la soberanía, la libertad e independencia de la Argentina, entiéndase como parte indispensable el tema de la recuperación de nuestro territorio patrio en Malvinas. Bueno, yo creo que es un buen cierre hablar de Malvinas, empezar con el Papa, digamos, el viaje del Papa, el encuentro abrámico y la reconciliación de los verdaderos cristianos de un bando y del otro, porque del lado de Inglaterra, bueno, César es maestro en esto, seguramente también hay cristianos de ley que seguramente no están de acuerdo con esta acción injusta, digamos así, y son críticos, pero bueno, son minoría, pero una minoría muy valiosa, con la cual es bueno establecer diálogo, y vaya a saber hasta qué punto son minoría y no la minoría es la que hegemoniza el discurso y les hace creer a los ingleses que tienen derechos reales sobre Malvinas, porque la distorsión y las mentiras que se dicen, ¿no? Como Margaret Thatcher cuando dijo que ella era, le teníamos que agradecer, digamos, que habíamos recuperado, entre comillas, la democracia, bueno, toda esa historia que es otra historia.
Muchas gracias a todos los participantes, gracias al Instituto, gracias licenciado Pereira Mele, un honor, gracias Miguel, doctor Miguel Barrios, otro honor, gracias a todos los participantes, gracias a Dios, gracias al Papa, gracias a Ayatollah Sistani, gracias al doctor Baezí, que es de la Universidad de Teherán, que se sumó, que agradecemos mucho también la intervención de la Universidad de Teherán. Y bueno, como es otro idioma y todo, no sé si él no habla español, le mandamos un saludo, desde ya que después, si él quiere agregar algo, lo vamos a dar a conocer, porque hay que traducir, etcétera, etcétera. Lo dejamos para el cierre del 9, si quieren ellos agregar alguna cosa. Y bueno, hasta la próxima, y Dios nos acompañe a todos. Y como dice Francisco, recen por mí, rezamos por él y por todos los creyentes en el mundo. Al doctor Abul Fadl Khushmanesham le damos un saludo. El doctor va a decir, representante de la universidad, está escuchando. No sé si el profesor, creo que no estuvo en línea. Le mandamos un saludo. Bueno, gracias y por mi parte, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.